El año es 2008. El ambiente en las oficinas de cristal de Manhattan huele a café quemado y a un asombro contenido. Un hombre sale de un edificio de 158 años de antigüedad portando una caja de cartón. Dentro hay una planta marchita y un portarretratos. No se trata de una mudanza convencional, sino de la evaporación de un titán financiero que todos creían eterno. Se nos explicó que aquel colapso fue el resultado de unas cuantas hipotecas mediocres otorgadas a personas sin recursos. Una mentira cómoda y fácil de digerir para que el ciudadano promedio pudiera seguir durmiendo. La verdad es que aquellas hipotecas solo fueron la cerilla, mientras que el combustible real era algo que la mayoría de la gente no puede explicar en una cena sin que sus invitados se queden dormidos: los derivados. Actualmente, se estima que el valor nocional de este mercado alcanza los 1.500 billones de dólares. Es un 15 seguido de 14 ceros. Una cifra tan vasta que la mente humana prefiere tratarla como una ficción matemática. Representa más de 15 veces el Producto Interno Bruto de todo el planeta. La herramienta que fracturó la economía global en 2008 nunca fue retirada de la circulación. Simplemente se le aplicó una capa de pintura más brillante y se ocultó bajo nuevas regulaciones. Un derivado es, en esencia, una apuesta sobre el valor de otra cosa. En su versión responsable, ayudaba a un agricultor a fijar el precio de sus naranjas meses antes de la cosecha para evitar la ruina si los precios caían. Pero el sector financiero no sabe dejar las herramientas útiles en paz. Aparecieron los especuladores, personas que jamás han visto un árbol, pero que operan bajo la ilusión de predecir el futuro. Gracias al apalancamiento, pueden controlar una posición de $1 millón poniendo sobre la mesa solo 50,000. Si el precio sube un poco, se consideran genios. Si baja, el sistema entero comienza a tambalearse. Hemos construido un orden donde el mercado de las apuestas es inmensamente mayor que el mercado de los objetos reales, confiando ciegamente en que la gravedad nunca decida reclamar lo que es suyo. El talento más refinado de la alta finanza consiste en lograr que el dinero se olvide de dónde viene, transformando activos tangibles en meros fantasmas estadísticos. En el episodio anterior, observamos al agricultor de Florida intentando proteger su cosecha de naranjas mediante un contrato lógico de futuros. Sin embargo, la lógica es una invitada que rara vez permanece mucho tiempo en una sala llena de bonos y algoritmos. Imaginemos ahora que un tercer individuo entra en la habitación. No cultiva nada, no posee camiones de reparto, y su conocimiento sobre el sector agrícola se limita a lo que puede leer en una terminal de datos a las 9:30 de la mañana. Llamémoslo el estratega de fondos de cobertura. Para este personaje, la naranja no es una fruta. Es una variable matemática que puede ser fragmentada, empaquetada y apostada una y otra vez. Aquí es donde la gestión del riesgo se retira silenciosamente para dejar paso al casino más grande y menos regulado de la historia humana. Este estratega no busca la estabilidad del agricultor, sino que vive de la vibración del precio, y para maximizar esa vibración utiliza la herramienta más peligrosa del arsenal financiero: el apalancamiento. El apalancamiento es el arte de actuar como si uno fuera 1000 veces más rico de lo que realmente es. Si este estratega desea realizar una apuesta de $1 millón sobre el precio del petróleo o de las acciones tecnológicas, no necesita tener ese millón. La institución bancaria, en un alarde de confianza ciega, le permite depositar únicamente $50,000 como garantía. Esto significa que está operando con una proporción de 20:1. Si el activo sube un 5%, el estratega ha duplicado su capital y se siente el arquitecto del nuevo siglo. Pero si el activo baja ese mismo 5%, su depósito inicial se desvanece por completo, dejando una deuda que debe ser cubierta de inmediato. Cuando multiplicamos este comportamiento por miles de instituciones y billones de dólares, el sistema deja de ser una red de seguridad para convertirse en una serie de fichas de dominó colocadas sobre una mesa que vibra constantemente. El mercado de estas apuestas, los derivados, ha crecido hasta alcanzar la cifra de $600 billones, una cantidad que hace que el dinero real del mundo parezca un error de redondeo.
Dentro de este menú de instrumentos complejos, el espécimen más oscuro es el intercambio o swap. Mientras que los futuros y las opciones tienen ciertas reglas visibles, los swaps habitan en el mercado extrabursátil, un espacio en penumbra donde las transacciones se realizan mediante acuerdos privados entre caballeros con trajes caros. Un swap es, en esencia, un contrato donde dos partes intercambian flujos de ingresos futuros, como si decidieran intercambiar sus salarios sin avisar a sus empleadores. Durante años, los bancos utilizaron estos instrumentos para ocultar deudas y maquillar balances, bajo la premisa de que si un riesgo se divide en suficientes partes y se distribuye por todo el globo, el riesgo simplemente deja de existir. Fue una victoria de la esperanza sobre la aritmética básica. Las mentes más brillantes de las instituciones financieras de 1998 y 2007 creyeron haber domesticado la incertidumbre mediante fórmulas que nadie más podía verificar. Sin embargo, no se puede eliminar la gravedad simplemente ignorando el suelo. La arquitectura financiera se volvió tan densa y estratificada que los propios creadores perdieron de vista el activo subyacente. Ya no importaban las naranjas, ni las casas, ni el petróleo. Lo único que importaba era la continuidad del flujo de pagos en una cadena de promesas que se extendía desde Nueva York hasta Frankfurt. Esta desconexión total de la realidad física es lo que permite que una pequeña perturbación en un rincón olvidado del mercado hipotecario provoque la desintegración de instituciones con más de un siglo de antigüedad. El sistema no se rompió por un accidente externo, sino por su propio diseño de complejidad infinita, donde cada nuevo contrato era un intento de parchar una fuga de agua con papel de seda. El resultado fue una estructura que parecía sólida desde el exterior, pero que por dentro estaba compuesta exclusivamente de aire y expectativas no cumplidas. La alquimia financiera tiene un nombre técnico que suena mucho más sofisticado y menos peligroso de lo que realmente es: el apalancamiento. Es el arte de convertir un solo dólar en 100 mediante la magia de la confianza ajena y la ceguera voluntaria de las instituciones. Para observar esta práctica en su máximo esplendor, debemos viajar a marzo de 2021 y conocer a un caballero cuya discreción solo era superada por su audacia. Este individuo operaba bajo la estructura de una oficina familiar, un agujero negro regulatorio que permite a los inversores de gran escala mover fortunas enteras sin tener que dar explicaciones molestas a las autoridades. El mecanismo elegido para su proeza fue el intercambio de retorno total, un derivado que permite apostar por el éxito de una empresa sin poseer jamás una sola de sus acciones. El trato es sencillo. El banco compra los activos y el inversor paga una pequeña tarifa a cambio de recibir las ganancias si el precio sube, o cubrir las pérdidas si el precio baja. Es una apuesta pura, destilada de cualquier responsabilidad de propiedad. Sin embargo, nuestro protagonista llevó este juego a un nivel que rozaba lo poético. Acudió a diversas entidades bancarias, incluyendo nombres de prestigio secular como Credit Suisse, Morgan Stanley y Goldman Sachs. A cada una de ellas le pidió que realizara la misma apuesta masiva en su nombre, sin mencionar que ya había hecho exactamente lo mismo con sus competidores. Los bancos, cegados por la promesa de comisiones jugosas, no se molestaron en preguntar si alguien más estaba financiando al mismo cliente. La amnesia selectiva es una enfermedad común en Wall Street cuando hay beneficios de por medio. Así, con un capital propio que apenas rondaba los $10,000 millones, este hombre logró controlar una posición de mercado superior a los $100,000 millones. Se convirtió, de manera invisible, en uno de los accionistas más poderosos de varias compañías tecnológicas y de medios, sin que nadie fuera de su círculo íntimo supiera de su existencia. Era un fantasma financiero con el poder de un Estado-nación pequeño. Todo funcionó a la perfección hasta que una de las empresas en las que había apostado anunció una emisión de acciones para recaudar fondos, provocando un leve descenso en su valor de mercado. En un sistema normal, una caída del 10% es un inconveniente menor. Para alguien apalancado de 10-1, es el fin del mundo conocido. Los bancos, al notar que la garantía de su cliente se evaporaba como el rocío matinal, activaron la llamada de margen, exigiendo dinero en efectivo que simplemente no existía en las cuentas de la oficina familiar.
Lo que siguió fue una escena de pánico mecanizado. Goldman Sachs y Morgan Stanley, haciendo gala de un instinto de supervivencia darwiniano, vendieron todas sus posiciones de inmediato, aceptando pérdidas moderadas pero salvando su integridad estructural. Credit Suisse, fiel a una tradición de lentitud administrativa que resultaría fatal, dudó durante unos días cruciales, intentando negociar una salida ordenada que nadie más deseaba. El resultado fue una pérdida directa de $5.500 millones para el banco suizo. Esta cifra no solo drenó sus reservas, sino que hirió de gravedad su reputación ante el mercado global, iniciando una espiral de desconfianza que terminaría con la absorción forzosa de la institución 2 años más tarde. Una entidad de 167 años de historia se desmoronó por no entender que su cliente más importante era en realidad un ilusionista con un exceso de confianza y un déficit absoluto de realidad. La alquimia financiera, después de todo, siempre termina de la misma manera. El oro prometido resulta ser plomo pintado, y los laboratorios suelen estallar justo antes del amanecer, dejando a los banqueros preguntándose quién apagó la luz. Pasear por el centro financiero de San Francisco, Chicago o Manhattan en el año 2024 es una experiencia casi arqueológica. Los rascacielos siguen ahí, proyectando sus imponentes sombras sobre el asfalto y brillando con la misma arrogancia de cristal de siempre, pero su interior se ha vuelto hueco. Son, en esencia, monumentos de $500 millones dedicados a una fe que ha perdido a casi todos sus fieles. Lo que ocurrió tras el periodo de confinamiento global no fue simplemente un cambio en las preferencias de oficina, sino una revaluación traumática de la clase de activo más grande del mundo, los bienes raíces comerciales. La revolución del trabajo remoto no es un fenómeno sociológico pasajero. Es el detonante de una reacción en cadena financiera que guarda un parecido asombroso con los eventos de 2008, aunque esta vez el aroma sea a moqueta de oficina vacía en lugar de a jardín suburbano. Para entender la magnitud del problema, debemos conocer al hermano mayor y más sofisticado del producto que casi desintegra el sistema hace 16 años. Si en aquel entonces el villano era el valor respaldado por hipotecas residenciales, hoy el protagonismo recae sobre los valores respaldados por hipotecas comerciales. El guión es idéntico. Los bancos empaquetaron miles de préstamos destinados a torres de oficinas, centros comerciales y hoteles en un solo producto financiero. Convencieron a las agencias de calificación de que la diversificación eliminaba el riesgo y vendieron estas promesas de ingresos a los sospechosos habituales, como fondos de pensiones y compañías de seguros que buscaban un refugio seguro para su capital. La premisa era que la gente siempre necesitaría un escritorio donde sentarse y un centro comercial donde gastar. Una verdad absoluta que dejó de serlo en el momento en que el mundo descubrió que podía gestionar imperios desde el sofá de su casa. El núcleo de esta estructura es lo que los analistas llaman el muro de refinanciación. A diferencia de una hipoteca doméstica de 30 años, los préstamos comerciales suelen estructurarse con pagos globales al final de un periodo corto, generalmente de 5, 7 o 10 años. Durante ese tiempo, el propietario solo paga los intereses, sin reducir nunca el capital principal. El plan maestro siempre consiste en no pagar nunca la deuda, sino en refinanciarla perpetuamente. Ir a un nuevo banco al final del plazo, demostrar que el edificio está lleno de inquilinos y obtener un nuevo préstamo para cubrir el anterior. Sin embargo, entre el presente y el final de 2026, más de $2,2 billones de esta deuda vencen simultáneamente en un mundo que ha cambiado las reglas del juego. Hoy, el propietario de esa torre de cristal de $400 millones se enfrenta a dos realidades insalvables. Primero, su activo se ha devaluado drásticamente porque su ocupación ha caído a la mitad. Ningún banco sensato le prestará 400 millones por un edificio que ahora, con suerte, vale 150 millones. Segundo, el coste del dinero se ha disparado. Los préstamos que antes se obtenían al 3%, ahora exigen intereses cercanos al 8%. La matemática se ha vuelto cruelmente honesta. Ante la imposibilidad de pagar o refinanciar, muchos grandes inversores institucionales,
incluyendo firmas de renombre como Blackstone, han comenzado a realizar el ritual de la entrega de llaves. Enviar por correo las llaves del edificio al banco y declarar el impago total. Esto no es solo una anécdota inmobiliaria. Es el primer dominó de una secuencia de derivados. Detrás de esos impagos se encuentran los seguros contra el riesgo de crédito, de nuevo, operando en las sombras del mercado extrabursátil. Alguien, en algún lugar del sistema, ha vuelto a vender pólizas de seguro contra un evento que ya está ocurriendo, confiando en que la complejidad del contrato oculte su propia insolvencia hasta que sea demasiado tarde para todos los involucrados. La evolución de la imprudencia financiera ha alcanzado su forma más depurada en un producto que hace que las hipotecas comerciales parezcan reliquias de una era de lentitud insoportable. Bienvenidos al mundo de las opciones con 0 días para el vencimiento. Si el mercado inmobiliario es una tragedia que se desarrolla en cámara lenta, este nuevo fenómeno es una combustión espontánea programada para ocurrir antes de la hora del almuerzo. Durante décadas, los contratos de opciones tenían fechas de vencimiento razonables, mensuales o trimestrales, lo que permitía a los participantes el lujo de equivocarse durante un tiempo antes de que su apuesta expirara. Sin embargo, en el año 2022, las entidades rectoras de las bolsas decidieron que la paciencia era un obstáculo para el flujo constante de capital y lanzaron al mercado instrumentos que nacen por la mañana y dejan de existir a las 4 de la tarde del mismo día. No se trata de una estrategia de inversión, ni siquiera de una cobertura sofisticada. Es una ruleta electrónica conectada directamente al corazón del índice más importante del mundo, el S&P 500. Cada jornada laboral, este casino instantáneo genera un volumen de negociación que ya alcanza el $1 billón, transformando la bolsa de valores en una sala de apuestas donde el resultado final se conoce en apenas 8 horas. El peligro inherente a esta estructura no reside en la posible mala suerte del apostador individual, sino en la respuesta automatizada de las grandes instituciones que actúan como la casa del casino. Los bancos y creadores de mercado, cuyo único deseo es recolectar comisiones sin correr riesgos innecesarios, utilizan algoritmos de alta velocidad para mantenerse en una posición neutral. Cada vez que un ejército de pequeños especuladores compra opciones apostando a que el mercado subirá antes del cierre, el ordenador del banco se ve obligado a comprar de inmediato acciones reales del índice para compensar esa apuesta y evitar pérdidas si el mercado efectivamente asciende. Esto crea un fenómeno mecánico conocido como el apretón de gama. La lógica de este proceso es circular y carece de cualquier fundamento económico real. Los inversores compran opciones de corto plazo. Los bancos compran acciones para cubrirse. El precio de las acciones sube debido a esa misma compra masiva, lo que hace que las opciones sean más valiosas y provoque que más personas compren aún más opciones, obligando a los bancos a comprar más acciones todavía. El rabo está moviendo al perro con una fuerza cinemática aterradora. Y el mercado de $40 billones de los Estados Unidos se ha convertido en el rehén de una timba diaria de derivados que nadie coordina de forma consciente. Este mecanismo de relojería tiene un precedente histórico que los entusiastas del riesgo prefieren archivar en el cajón de las anécdotas irrelevantes. El evento de febrero de 2018, recordado por algunos como el colapso de la volatilidad. Aquel día, el sistema de tuberías financieras simplemente se atascó. Los productos que apostaban por la calma perpetua del mercado se desintegraron en cuestión de minutos debido a órdenes de venta automáticas que se alimentaban a sí mismas en un bucle infinito. Fue una demostración palmaria de que, cuando los algoritmos entran en un estado de agitación, no necesitan una razón humana para desmantelar el valor acumulado durante años. En la actualidad, con la proliferación de las opciones de vencimientos diario, se ha construido una guillotina algorítmica mucho más eficiente y veloz. Un pequeño movimiento negativo a las 10 de la mañana puede activar una espiral de ventas mecánicas que los seres humanos solo podrán observar a través de sus monitores, sin capacidad real de intervención para detener la caída. El mercado ha dejado de reflejar la salud de las corporaciones o el estado de la economía global. Ahora,
refleja la velocidad de los procesadores y la fragilidad de un equilibrio mantenido por máquinas que tienen instrucciones estrictas de abandonar el barco ante el primer síntoma de humedad. Es una maravilla de la ingeniería del desastre, donde la búsqueda de la eficiencia máxima nos ha conducido a una vulnerabilidad absoluta. Todo bajo la atenta mirada de reguladores que todavía están intentando descifrar las reglas de un juego que ya ha cambiado de naturaleza varias veces. Llegamos finalmente al cuadro completo, una composición de complejidad abrumadora, donde tres crisis independientes han decidido converger en un mismo momento histórico. En el año 2008, el colapso fue elegante en su singularidad. Una sola falla en el mercado hipotecario de los Estados Unidos, que actuó como una motosierra apuntando a un único árbol genealógico. La solución, aunque costosa para el alma colectiva, fue sorprendentemente sencilla desde una perspectiva técnica. Rescatar a la entidad central que conectaba a todos los bancos y saturar el sistema con dinero a coste cero. Aquella inyección masiva de liquidez fue el sedante perfecto que permitió inflar una nueva burbuja durante los siguientes 15 años. Sin embargo, el escenario que enfrentamos ahora no es un árbol aislado, sino un bosque entero en llamas simultáneas. La crisis de los bienes raíces comerciales actúa como un colapso de solvencia a cámara lenta, amenazando con devorar los balances de los bancos regionales y los fondos de pensiones que compraron la deuda empaquetada. Paralelamente, el mercado de opciones de vencimiento diario introduce un riesgo estructural de colapso instantáneo, capaz de desencadenar una espiral de ventas algorítmicas en cuestión de minutos. Y, para completar este trío de amenazas, el inmenso mercado extrabursátil de swaps permanece como una sombra de 618 billones de dólares, donde nadie sabe realmente quién debe cuánto a quién. Esta convergencia crea una situación donde la Reserva Federal se encuentra sin proyectiles en su arsenal convencional. En el pasado, cuando la economía daba señales de desfallecimiento, la solución era recortar las tasas de interés y activar las impresoras monetarias. Hoy, tras años de luchar contra una inflación persistente, las tasas se mantienen en niveles que dificultan cualquier maniobra de rescate sin provocar un daño colateral irreparable. Ante este panorama, los gestores de la política monetaria se enfrentan a un dilema que carece de una salida decorosa. La primera opción consiste en repetir el libreto de 2008, recortar las tasas a cero y emitir 10 billones de dólares para salvar a los bancos regionales, los fondos de pensiones y el índice bursátil. El resultado previsible sería la destrucción del valor real del dinero, llevando la inflación a niveles que harían que el ahorro de toda una vida se convierta en una cifra simbólica sin poder adquisitivo real. Es el camino hacia la erosión total de la confianza en la divisa. La segunda opción es mantener la disciplina, dejar que las instituciones insolventes cierren sus puertas y permitir que el mercado se limpie a través de un proceso de contracción violenta. El costo de esta honestidad sería una depresión económica profunda, con niveles de desempleo que transformarían la estructura social de manera irreversible. La ironía final es que la arquitectura de este desastre ha sido construida bajo la premisa de que el riesgo siempre puede ser externalizado. Hemos incentivado a las mentes más brillantes para que diseñen armas financieras que no comprenden del todo, con el fin de protegerse contra riesgos que sus propias armas han contribuido a crear. Hemos conectado un sistema bancario regional con raíces en el siglo XIX a un casino algorítmico que opera a velocidades nanométricas, ocultando todas las promesas incumplidas en un armario oscuro de derivados que nadie se atreve a abrir. No hay un solo culpable, sino una inercia sistémica que ha convertido la gestión financiera en una comedia negra, donde los espectadores están encerrados en el teatro mientras el escenario comienza a arder. En este contexto, la única certeza es que la complejidad se ha transformado en el riesgo principal. El sistema ya no es demasiado grande para fracasar. Se ha vuelto demasiado intrincado para ser salvado. La lección que nos deja esta historia no es que debemos predecir el futuro, sino que la creencia en que el dinero es gratuito y el riesgo es eliminable siempre termina con una factura que alguien, tarde o temprano, deberá liquidar. Mientras tanto, el mecanismo sigue su curso, indiferente a las alarmas, avanzando hacia el momento en que la aritmética finalmente decida reclamar su deuda. Conclusión:
La ingeniería del naufragio. Tras este recorrido por las entrañas de la maquinaria financiera, es fácil sentir una mezcla de admiración estética y vértigo existencial. Hemos observado cómo una simple caja de naranjas en Florida se transforma en un contrato de futuros, luego en una apuesta apalancada de 10-1 y finalmente en una serie de impulsos eléctricos que deciden el destino de una institución bancaria centenaria. No estamos ante un error del sistema, estamos presenciando el sistema alcanzando su forma final. La complejidad no es una red de seguridad, sino una cortina de humo diseñada para que el desastre sea tan sofisticado que resulte imposible señalar a un solo culpable. La bomba de 2008 nunca fue desactivada. Simplemente se le añadieron cables más delgados, sensores más sensibles y un detonador conectado a la velocidad de la luz. Vivimos en la ilusión de que el crecimiento es infinito, porque hemos aprendido a imprimir el futuro en papel hoy mismo. Pero el futuro tiene la mala costumbre de presentarse a cobrar sus facturas en el momento más inoportuno. El gran secreto que los arquitectos de este laberinto no quieren que comprendas es que el riesgo no puede ser eliminado, solo puede ser desplazado en el tiempo o escondido bajo nuevas capas de jerga técnica. Nos han vendido la idea de que la tecnología y las matemáticas de alto nivel han domesticado la incertidumbre, cuando en realidad solo han construido una jaula más grande para un depredador que sigue teniendo hambre. Cuando el muro de refinanciación de $2 billones choque contra la realidad de las torres de oficinas vacías, o cuando un algoritmo de opciones decida que el mercado debe caer un 5% en 30 minutos, descubriremos que todos los seguros que compramos eran simplemente promesas de personas que tampoco tienen el dinero. Es una comedia de errores, donde el acto final se escribe con tinta invisible. Si este viaje hacia el borde del abismo financiero te ha provocado una presión arterial elevada, o, por el contrario, te ha generado esa reconfortante sensación de cinismo que solo la verdad absoluta puede otorgar, entonces has llegado al lugar indicado. En este rincón del ecosistema digital, bajo el nombre de dinero, deuda y mentiras, nos dedicamos a observar cómo el mundo se desmorona bajo el peso de sus propias ficciones contables, y lo hacemos con la serenidad de quien sabe que el Titanic tenía una orquesta de primera clase por una buena razón. No te pedimos que te suscribas para salvar la economía global. Nadie en su sano juicio creería que eso es posible a estas alturas, sino para asegurarte de que, cuando las luces del casino finalmente se apaguen, tú seas el que tenga una linterna en la mano. Haznos el favor de marcar el botón de Me gusta si sospechas que el valor de tu cuenta bancaria es actualmente una sugerencia subjetiva más que una realidad física. Deja un comentario compartiendo cuál es tu ingrediente favorito para el próximo colapso. ¿La soledad de los rascacielos de hormigón o la histeria de los robots que operan en milisegundos? Suscríbete a Dinero, Deuda y Mentiras y activa las notificaciones. Es la única inversión con un retorno garantizado de sarcasmo y realidad cruda en un mercado que solo ofrece ilusiones apiladas. Gracias por acompañarme en esta autopsia de la prosperidad ficticia. Mantente escéptico, vigila tus activos tangibles y recuerda que, en el gran teatro de las finanzas, el único que no es un actor es el que ya sabe que el guión está escrito en papel mojado. Nos vemos en el próximo episodio del Desastre Inevitable.